Muy buenos días. Me encuentro en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con la amable invitación de la doctora Lucero Zamudio y esencialmente de la Universidad Externado de Colombia, no puedo menos que agradecerles que tengan en cuenta al presidente de la Corte Interamericana para estar presente en este evento tan importante relativo a la educación, al multiculturalismo, a los derechos de los indígenas y a la formación superior, a la educación superior. Una temática de estas características con un auditorio como el que se encuentra reunido hoy hace que sea inexcusable la presencia y la participación mía en este evento. Aunque no se haga con las condiciones más adecuadas, que sería estando presente, sí quiero hacerme partícipe y de esta forma destacar la importancia que tiene para la evolución de nuestra sociedad y la integración de nuestro país. Me corresponde hacer una intervención sobre los principios básicos desde la perspectiva jurídica que orientan los derechos de los indígenas, los derechos a la educación y la manera como estos se relacionan cuando se trata de educación superior. Para desarrollar esta temática, esencialmente voy a referirme a dos grandes bloques temáticos. Uno primero que será hacer mención, simplemente, de las principales categorías o fuentes del derecho internacional en materia de derechos de los indígenas y en materia de derechos de la educación, simplemente como para tener el panorama. Por otra parte, y en segundo lugar, haré referencia a las principales peculiaridades del ordenamiento jurídico colombiano, tanto las normas constitucionales con la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de manera tal que lleguemos a una serie de premisas o de conclusiones sobre los cuales podrían ser los lineamientos para cualquier trabajo etnoeducativo que se desarrolle en nuestro país. Etnoeducativo tanto desde la perspectiva de la educación primaria como etnoeducativo en materia de educación universitaria o en general de educación superior. Bien, para comenzar, creo que es importante tener presente que las reflexiones en materia del multiculturalismo y particularmente de los derechos o el alcance de los derechos de los indígenas requieren siempre una importante precisión, tener muy presente cuál es el telos, cuáles son los propósitos, cuáles son las finalidades, para qué es que nosotros estamos garantizando los derechos de los indígenas, para qué el Estado está reconociendo, lo mejor aún, reconocer porque los tienen, los derechos de las comunidades indígenas. Esto es muy importante porque dependiendo de la respuesta que uno le dé a esa pregunta, el por qué, para qué, así podremos derivar y podemos comprender el alcance de los derechos. En este sentido, es importante tener presente entonces la razón de ser de la protección constitucional e internacional de los derechos de los indígenas. Particularmente, hablemos de esto desde una perspectiva nacional. Una idea que es importante para empezar es que el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de que ciertos grupos dentro de la sociedad tienen que reconocerse un estatus, un fuero, unas condiciones especiales, es un mecanismo que, aunque parezca paradójico, así el reconocimiento y el respeto por la identidad, por la peculiaridad en la forma de ser de este tipo de grupos, es un elemento que permite la integración, permite una concepción unitaria y soberana del país. El concepto de nacionalidad, particularmente en este caso el concepto de nacionalidad colombiana, no puede ser entendida con exclusión de ciertos grupos. La nacionalidad se construye alrededor de la confluencia de intereses, de elementos comunes, tanto de la sociedad en su configuración occidental o mayoritaria, y cada una de las comunidades indígenas o de los sectores afro que existen en nuestro país. La unidad, la soberanía, es un propósito que se logra reconociendo las peculiaridades, no homogeneizando a la fuerza
todas las distintas manifestaciones culturales, sociales o personales que se dan dentro de la sociedad. Esta es una idea muy importante porque reconocer los derechos de los indígenas no significa sectorizar o parcelar el Estado y la sociedad. Por el contrario, reconociendo las peculiaridades, vamos construyendo la unidad del país, vamos identificándonos al mismo tiempo que nos afianzamos en nuestra forma particular de ser. ¿Por qué se reconocen los derechos de los indígenas? Una primera respuesta que podemos dar a esta pregunta es la lógica de la protección, del reconocimiento de un nivel de autonomía en materia de derechos indígenas tiene como propósito preservar la forma peculiar de ser de una comunidad. En la medida en que haya un nivel, un respeto por las prácticas, por las normas de convivencia, por las autoridades propias, por la forma, la cosmovisión que estos tienen, ese respeto esencialmente tiene como propósito preservar que la comunidad siga teniendo esos elementos que la identifican. Entonces, reconocer la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas tiene como propósito preservar, evitar que se contaminen las comunidades indígenas de la cosmovisión o de la forma peculiar de ver el mundo de la mayoría de los colombianos y de esa manera se diluya, pierdan los elementos que identifican y que hacen que se hable de una unidad cuando se trata de una comunidad específica. Ese es un propósito, pero eso es un conservacionista, podríamos decirlo. La otra forma que es partir del supuesto de que las comunidades indígenas siempre que entren en contacto con la mayoría cultural que existe en el país, el contacto siempre va a producir como efecto una mengua en esa autonomía. Es decir, en la medida en que se van conociendo, se van interactuando socialmente, políticamente, pues las comunidades indígenas se van occidentalizando, van impregnando y van apropiando las prácticas, las formas de comportamiento y la forma de ver el mundo de la mayoría con la cual se relacionan. En ese contexto, entonces, el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas no es tanto el preservacionista, sino esencialmente es el de mejorar las condiciones de un sector que históricamente había sido marginado. Derechos como, por ejemplo, la consulta previa tienen en ese contexto, como razón de ser, permitir que las comunidades indígenas se integren. Es una especie de reivindicación ante sectores históricamente marginados. Ahora se les reconoce ese tipo de derechos como un mecanismo de mayor participación. Es un mecanismo de democracia participativa el reconocimiento de este tipo de derechos. Y una tercera, que como siempre en el derecho vendría a ser la combinación de las dos anteriores, sería que los derechos de las comunidades indígenas tienen como propósito tratar de preservar aquellos elementos que sean esenciales para conservar su identidad y al mismo tiempo mejorar sus condiciones de vida. Creo que es importante tener presente cuál de esos tres supuestos es el que vamos a tener para el reconocimiento de los derechos. Saber cuáles son los derechos en materia de educación serán radicalmente diferentes si se habla de una lógica conservacionista a si se trata de una lógica de mejorar las condiciones de vida hasta donde sea posible, utilidades económicas, utilidades de condiciones de vida, o por otra parte, si se quiere lograr un equilibrio entre estos dos elementos. Como ustedes pueden avisorar, esta tercera visión me parece que es la más adecuada. Sin embargo, sobre ese particular no hay una última palabra. Existen discrepancias sobre cuál es la razón de ser de este tipo de derechos. Bien, entremos un poco a la segunda etapa, que es lo relativo a las fuentes del derecho internacional. ¿Cuáles son las normas del derecho internacional que orientan, que guían, que sirven de parámetro para la comprensión de las normas de los derechos de los indígenas y de los derechos en materia educativa? Es relativamente sencillo, hagamos la presentación. En primer lugar, digamos que a nivel del ordenamiento internacional, del derecho internacional, la protección de los grupos étnicos y la consagración del derecho a la educación y particularmente las normas que se refieren a la educación superior, podemos describir las normas que regulan estos temas de la siguiente forma. En primer lugar, en materia de grupos étnicos, comunidades indígenas y grupos étnicos en general, porque también pueden incluir los grupos afros, como así se ha establecido en el ordenamiento colombiano. En primer lugar,
la norma típica, clásica, básica que se utiliza para hablar de los derechos de las comunidades indígenas es el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo. No se limita, es una norma que no se limita a establecer las condiciones en materia de derechos para la población trabajadora de comunidades indígenas, sino que también se refiere en general a todo grupo étnico, lo que cobija también a los afrodescendientes, como hemos indicado. El texto del convenio tiene varias temáticas, simplemente destaquemos algunas de las que son más relevantes para lo que nos señala. En este convenio encontramos en una primera parte una serie de prescripciones o normas de carácter general, se refieren a la política general. Allí hay un artículo que es el artículo 4, que establece una obligación para los estados de adoptar las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo y las culturas la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados. Esto parte del supuesto de que hay una serie de condiciones en materia cultural, en materia laboral, en materia de medio ambiente que son indispensables para preservar la identidad de cada uno de estos pueblos. Lo mismo el artículo 5, que precisa la obligación anterior y señala que deben reconocerse y protegerse los valores, las prácticas sociales, culturales y religiosas de estos pueblos. Y tiene que tenerse en cuenta esta realidad cultural para efectos de la regulación de cada una de estas organizaciones de personas. Otra disposición, y es una norma que tiene relación con el tema de educación, es el artículo 7 de este mismo convenio. Allí se consagra el derecho de los pueblos étnicos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al progreso. Son cada uno de los pueblos indígenas quien tiene que decidir cuáles son las prioridades. La prioridad que vamos a tener, por eso tiene relación con lo que señalábamos con anterioridad. Y la prioridad que vamos a desempeñar en materia educativa es la de preservar nuestra identidad, nuestras prácticas comunes o las formas tradicionales de explotación económica. O consideramos que en el estado actual lo que nos conviene es involucrarnos y construir y participar de un mercado más globalizado, más tradicional. Esa es la mejor forma que podemos proteger nuestros intereses. Ese tipo de preguntas le corresponden, la respuesta la tienen que dar cada una de las comunidades de acuerdo a sus mecanismos internos de decisión. Lo importante es que esas decisiones, por supuesto, tienen que tener consonancia con las creencias, con las instituciones tradicionales y con el bienestar de la comunidad. En el convenio también es importante las partes cuarta y quinta, que se denominan de esa manera, se denominan como formación profesional, artesanía e industrias rurales y educación y medios de comunicación. Esa es una expresión muy larga, pero que en líneas generales apunta a que se tiene que privilegiar, en la medida en que eso sea lo necesario, las actividades tradicionales que han servido de sustento y que históricamente se han dado y veteradamente se pueden dar dentro de una sociedad. Este aspecto será muy importante, como lo veremos más adelante. Dentro del convenio también es importante señalar la obligación que se destaca en la parte sexta del convenio, la obligación del Estado de brindarles a los pueblos una educación a todos los niveles, en pie de igualdad frente al resto de la comunidad nacional. Esto es importantísimo, es decir, que las obligaciones del Estado en materia de comunidades indígenas suponen la educación, y suponen educación que no solamente tiene que ser limitada a la básica o primaria o la de que requiere aspectos fundamentales. Se habla de todo nivel, de multinivel, para efectos de desarrollar todas las habilidades y todas las condiciones necesarias para preservar en las condiciones adecuadas las comunidades indígenas. Bien, también es importante destacar en el convenio de la OIT y en general en materia de derecho internacional como normas de protección, lo relativo a que el respeto a la lengua propia de cada una de las comunidades es uno de los propósitos centrales
dentro de todo proceso educativo. Es necesario que todo proceso educativo tiene que respetar, por supuesto, permitir el conocimiento de la lengua general del país, pero al mismo tiempo también preservar los elementos lingüísticos propios y que caracterizan a una determinada comunidad. Todos los programas, servicios de los que se requieran en una determinada comunidad tienen que estar en plena identidad con la cosmovisión, con los valores que orientan esta sociedad. Hay una obligación muy importante que también se deriva del convenio, y con esto cierro este primer punto, es el relativo a que el Estado tiene una obligación muy particular en materia educativa, y es el de crear un pensum educativo, tanto para comunidades indígenas, pero esencialmente para quienes no lo son, que fomente la integración, fomente el pluralismo, fomente la tolerancia y evite la discriminación entre distintos sectores de una sociedad. Ese es un aspecto esencial y básico también en la construcción de un proyecto de Estado, un proyecto de comunidades que tengan una relación pacífica, armónica y que se dirijan en un mismo sentido. Un segundo bloque de normas de fuentes en materia de derecho internacional está constituido por las normas de Naciones Unidas. En primer lugar, me refiero a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y alrededor de este punto las observaciones, las recomendaciones que ha hecho el Relator Especial para Derechos de los Pueblos Indígenas. Digámoslo así, el bloque normativo o las fuentes que se pueden derivar de Naciones Unidas. En ese sentido, ¿qué podemos decir sobre este documento? El documento es el documento de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Indígenas. Esa declaración, que tiene unos contenidos muy importantes, hace relación a los mismos contenidos que tiene el convenio, pero quizá más intensos, mucho más garantistas de los derechos, una visión más radical de la manera de comprender el alcance de los derechos de los indígenas. Convenio, digamos, un poco más equilibrado, moderado, este es mucho más radical en la forma de entender la comprensión de los derechos de los indígenas. Allí este convenio tiene una peculiaridad desde la perspectiva jurídica, y es que se lo denomina soft law. Se denomina, es una fuente de derecho que no es obligatoria para los estados, pero sin embargo sirve como elemento de juicio para interpretar, comprender las normas que sí son obligatorias, los convenios, lo que se denomina el hard law, las leyes propiamente dichas del derecho internacional. En ese sentido, digamos que también hay que tener presente todo lo relativo a la regulación que en materia de derechos de los indígenas trae este convenio. Allí se señala, hay un artículo que quiero destacar, que es el artículo 14 de esta declaración, en donde se señala que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes, que se imparta una educación en su propio idioma y que sea acorde con los condicionamientos culturales de enseñanza y aprendizaje. Hay unas normas específicas en materia de educación que deben ser tenidas presentes. También se señala en ese artículo 14 que los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación que proporciona el Estado sin ningún tipo de discriminación. Como pueden ver, también tiene una plena consonancia con lo señalado por el convenio de la OIT. Y también se señala esta norma en ese mismo artículo 14 que el derecho a tener una etnoeducación, una educación que permita la identidad, que permita la preservación del acervo cultural, de la cosmovisión indígena, no solamente tiene que hacerse a los niños que hacen parte o que están viviendo en una comunidad indígena, sino que también a los niños que están en otro tipo que están por fuera de esa comunidad. Esta es una disposición muy importante y que genera, digamos, todo un debate en las zonas de frontera, en las zonas en donde hay escuelas, donde una parte es personas de una comunidad indígena y otras que no lo son. Allí tiene una particular relevancia este punto.
En materia educativa es mucho más conocido las fuentes, las normas que regulan este particular, el derecho a la educación, en particular como derecho prestacional, como derecho social, derecho a que el Estado le proporcione los medios, las condiciones para que una persona pueda formarse en materia de profesores, en materia de establecimientos, en materia de programas, de contenidos. Esencialmente tenemos que señalar, en primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se destaca, entre otros aspectos, que la enseñanza superior debe ser accesible a todos y este acceso tiene que ser sobre la base de las capacidades de cada uno de nosotros, pero no de las capacidades de carácter intelectual, de la capacidad personal, no de otro tipo de aspectos, y tiene que procurarse el carácter educativo y progresivo de la enseñanza. Progresivamente tiene que establecerse una mayor cobertura y progresivamente tiene que procurarse la gratuidad en materia educativa. También está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha establecido una serie de normas que se denominan observaciones generales. Una de esas es la observación general número 13, que en materia de educación hace mención a dos aspectos, dos características de la educación: la aceptabilidad, que esencialmente apunta a que toda educación tiene que ser pertinente, tiene que ser adecuada y adecuada culturalmente y tiene que ser de buena calidad. La educación siempre tiene que ser acorde con las necesidades, con la cosmovisión, con la cultura a la cual se dirige. Y por otra parte, también se habla de la adaptabilidad de la educación. Tiene que ser flexible, tiene que hacerse en distintos mecanismos, tiene que hacerse a través de distintos mecanismos. Puede ser presencial, no presencial, en fin, hay una amplia margen de alternativas metodológicas para desarrollar la educación. Y finalmente menciono como normas de carácter internacional en materia educativa el protocolo facultativo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el denominado Convenio o Protocolo de San Salvador. Allí se destacan estas características de accesibilidad que estábamos indicando. Bien, ¿cómo está el tema desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico colombiano? Enfrentemos esta última parte de la intervención. Para comprender cómo es el panorama jurídico interno, el panorama jurídico nacional, vamos a hacer en primer lugar una descripción constitucional, las normas constitucionales que regulan la multiculturalidad, cómo regulan la diversidad cultural en nuestro país, cómo pueden reconducirse a un mismo Estado, a un mismo sistema, y la manera como están previstas en nuestra Constitución. Y en segundo lugar, luego de que tengamos el panorama constitucional claro, vamos a señalar cuáles son los fundamentos jurisprudenciales de lo que nuestra jurisprudencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, ha denominado como la etnoeducación, que esencialmente es un derecho nuevo, es un derecho que estaba previsto en la Constitución, pero que está teniendo unas características y una construcción novedosa. Digamos que es un derecho constitucional de configuración jurisprudencial. En ese sentido, podríamos hablar que en Colombia hay un derecho a la etnoeducación que es un derecho novedoso. Es un derecho que, insisto, no estaba previamente, no está establecido literalmente en la Constitución, pero sí se deriva de las normas constitucionales. Veamos a qué nos referimos. En primer lugar, hablemos de la Constitución. La Constitución, desde el primer artículo, nos dice que nuestro Estado, nuestro ordenamiento jurídico es esencialmente pluralista. No se encuentra atado a una sola cultura, a una sola realidad social, sino que admite, y no solamente admite, sino que tolera y propicia la diversidad. Es la diversidad es la que permite la unidad del Estado. Es la diversidad la que permite la dinámica dentro de la sociedad. Un Estado diverso es un Estado mucho más activo, es un Estado democrático. La democracia, la construcción se hace a través de las diferencias. Me parece que es una filosofía de comprensión del papel de la sociedad y de los órganos del Estado muy importante para los efectos de comprender el alcance de los derechos etnoeducativos. En segundo lugar, el artículo 7º reconoce y protege expresamente la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Es una norma
que regula la forma de ser del Estado y también se dirige a las relaciones interpersonales. Es decir, es una norma dirigida a los órganos del Estado y es una norma dirigida a los distintos sujetos que hay dentro de la sociedad, los distintos particulares. La Constitución también destaca en estas normas, de la parte de los principios fundamentales, una especial importancia al tema lingüístico. Nos señala que las lenguas y los dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios, y que la enseñanza que se imparta en esas comunidades con tradiciones lingüísticas deberá procurarse y deberá ser bilingüe. Esto entendiendo que el respeto por los derechos indígenas pasa y tiene un elemento central a través del manejo y el respeto del lenguaje. Hay otras normas de la Constitución, en los artículos 67, 68, 69, que son normas que desarrollan el derecho a la educación en Colombia. Nos dicen que es un servicio público, nos hablan de la libertad de cátedra, nos hablan de la importancia de la educación para la sociedad, para la familia. Los derechos de la familia, los derechos de los niños están íntimamente ligados con el derecho a la educación. El Estado tiene un deber esencial en materia de supervisión de los mismos. Desde estas normas constitucionales hay una mención especial a que la educación en el Estado tiene que reconocerse desde una perspectiva multicultural. Cuando se afirma que los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, están destacando esta idea. Es decir, no se limita al simple respeto de las distintas culturas étnicas, sino que además apunta a que, además de respetar, además de preservarlas, tiene que propiciar su desarrollo, su evolución a mejores condiciones de víctima. Entonces, fíjense que aquí, de la misma Constitución, está dando las pistas de cuál es el telos, la razón de ser de estos derechos de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son los lineamientos que ha hecho la jurisprudencia constitucional en materia de etnoeducación? En materia de etnoeducación, simple y llanamente lo que podemos decir es que hay un derecho de construcción jurisprudencial que se ha establecido por la jurisprudencia de la Corte y que es el derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural. Esto es muy importante. Sentencias emblemáticas sobre este particular, citemos, aunque no de manera exclusiva, sí puede ser indicadora y representativa del panorama jurisprudencial, la sentencia T-778 de 2005, donde explica en qué consiste ese derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural. El derecho a la identidad étnica y cultural esencialmente apunta a que las comunidades indígenas, por su naturaleza colectiva, tienen una doble protección, una protección de carácter colectivo y una protección de carácter individual que les permite autodeterminarse de acuerdo con su cosmovisión cultural dentro y fuera de los territorios tradicionales, que no es poca cosa. En la dimensión colectiva, el derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural se proyecta y se protege a través de otros derechos reconocidos por la Constitución. La protección étnica y cultural, la peculiaridad, se hace a través de otro tipo de derechos que aparecen mencionados en la Constitución, es decir, diversos derechos que no se refieren específicamente a las comunidades indígenas, cuando aplican a las comunidades indígenas, son una manifestación de este derecho fundamental. ¿Cuáles vendrían a ser? Hagamos el recuento. En primer lugar, la protección de la riqueza cultural de la nación, prevista en el artículo 8, es un primer fundamento. En segundo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, ya mencionada en el artículo 9 y también en el artículo 330 de la Constitución. El derecho a la diversidad, al bilingüismo, el derecho a la oficialidad de las lenguas y dialectos de las comunidades nativas y a que la enseñanza que se imparta sea bilingüe, prevista en el artículo 10. El derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa,
a ser consultadas en las decisiones que las afecten a través de procedimientos adecuados y con la participación de sus instituciones representativas. El artículo 40 de la Constitución, 40 literal 2, 329, 330 y particularmente el bloque de constitucionalidad 93 y 94 que hacen alusión a las normas del derecho internacional que inicialmente hablábamos del convenio 169 esencialmente, pero también como soft law que puede ser utilizado a las normas de Naciones Unidas. El respeto a la identidad cultural en materia educativa, expresamente señalada en la Constitución, el artículo 68, el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad de todas las formas de cultura, contenido en el artículo 70, la protección del patrimonio arqueológico de la nación, artículo 72, el derecho a una circunscripción especial para la elección de representantes ante el Congreso de la República, artículos 171 y 176, el derecho a administrar justicia en su propio territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos, previsto entre otros en el artículo 246, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y la naturaleza inajenable, inalienable e imprescriptible e inembargable, artículo 329, y el derecho a gobernarse por consejos indígenas según sus usos y costumbres, mencionado en el artículo 330 de la Constitución. Cualquier construcción legislativa, cualquier construcción de normas de carácter reglamentario, las normas que haga el Estado a través del gobierno, tiene y que afecte a las comunidades indígenas, tiene que respetar este marco constitucional que acabamos de señalar. La etnoeducación, además de ese derecho general a reconocer la diversidad cultural, también tiene que ser entendida como el reconocimiento del derecho fundamental a tener una educación diferenciada, una educación especial. Una sentencia muy emblemática que describe este fenómeno, este derecho, esta manifestación de la no educación a que sea especial la educación que se le proporcione a las comunidades indígenas, está prevista en la sentencia C-208 de 2007. Insisto, no está en una sola sentencia, solamente que hay unas sentencias donde tienen un desarrollo más completo de la temática. Bien, ¿en qué consiste este derecho fundamental a la educación especial? A que cada uno de los pueblos indígenas es titular del derecho a recibir una educación especial. Especial significa que consulte, que respete y desarrolle su propia cultura. Eso es el sentido que se le ha dado a esta norma. En el desarrollo de este derecho a educación especial, la Corte acude a la norma que inicialmente mencioné, el convenio 169 de la OIT, para identificar el contenido preciso de este derecho y de esta forma establecer cuáles son los parámetros que se derivan y que debe tener en cuenta el Estado a la hora de desarrollar esta norma. Veamos en qué aspectos se expresa este derecho a una educación especial. El primero, debe garantizarse a los miembros de los pueblos indígenas interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. La educación especial significa que no solamente a un nivel primario, sino que todos los niveles que sean necesarios para estar en pie de igualdad con el resto de la comunidad. Recuerden que no puede haber una discriminación en el momento de realizar la educación. La etnoeducación, y eso es muy importante, la educación especial no puede ser un instrumento para discriminar a las comunidades indígenas. Es para darles mejores condiciones, no para que se diferencien y tengan una educación diferente con un criterio discriminador, con un criterio negativo, de que no permitirles acceder al resto de facilidades que tiene el resto de la comunidad dentro del país. También una de las manifestaciones de este derecho es que los programas y los servicios educativos dirigidos a los pueblos autóctonos deben desarrollarse siempre en cooperación con ellos. Es decir, la construcción del programa educativo tiene que hacerse de manera conjunta. El Estado tiene que colaborar para que de una parte, la parte de integración se participe, pero también la parte de preservación. Y para poder integrar estos dos aspectos es necesaria una cooperación entre las distintas partes, el Estado central y las comunidades indígenas. Es necesario que la educación abarque la historia, los conocimientos, las técnicas, el sistema de valores propio de las comunidades y además las aspiraciones sociales y económicas y culturales que ésta tenga. Es una combinación muy compleja, pero de eso se trata este tipo de proceso.
También es importante que en la educación uno de los elementos clave en este derecho constitucional a la etnoeducación, que la autoridad competente, las autoridades educativas nacionales, aseguren que en el proceso de educación participen maestros que sean miembros de los grupos étnicos, que se garantice su participación, no solamente dictando clases, sino también en la formulación de los programas de educación. De lo contrario, no tendría mucho sentido que sea simplemente un interlocutor de decisiones y programas establecidos por personas ajenas a la comunidad indígena. Y por supuesto el otro elemento que ya lo hemos mencionado, esta educación especial siempre tiene que ser bilingüe, al menos en los primeros años, lo que significa que debe enseñarse a los miembros de las comunidades indígenas a leer y escribir en su propia lengua y también en la lengua nacional, precisamente para lograr esa identidad y esa integración que se da en la nación. En todo caso, es uno de los objetivos en este proceso educativo la preservación de las lenguas indígenas, es un elemento clave que se da en este punto. Bien, ya para finalizar, digamos, algunos de los elementos que se dan con los temas etnoeducativos, creo que es importante hacer mención simplemente de dos conceptos: consulta previa y concertación. Consulta previa, todo aquello que afecte a una comunidad indígena tiene que ser objeto de una consulta previa, con todos los elementos que ya se dan por parte de la jurisprudencia. Concertación, cuando se trate de elaborar procesos educativos, programas, decisiones que afecten a la educación, en las cuales se afecte a una comunidad indígena, pero también se trate de temas en los cuales haya una población educativa que no sea exclusivamente indígena. Colegios en zonas de frontera, colegios en donde hay población indígena dentro de una ciudad, por ejemplo, ese tipo de aspectos en donde hay una integración, hay que tratar de lograr un equilibrio, hacer una ponderación en este tipo de aspectos. La palabra clave es concertación, más que consulta previa. Hay que considerar, hay que participar, hay que reconocerles de una manera de buena fe y con lealtad la intervención de las comunidades indígenas. Bien, el tema un tema final en materia de etnoeducación es todo lo relativo a los docentes, a todo el régimen de profesores. El régimen de profesores ha sido quizá uno de los principales aspectos que ha dicho que tiene que haber un régimen, un pensum especial que permita el acceso de profesores indígenas y que permita la participación de ellos en todo lo relativo al diseño educativo. Hay que promover tanto la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, como también programas sociales de difusión de las mismas. La selección de los educadores, la carrera administrativa, todos esos son temas que se tienen que dar en ese punto. Bueno, concluyamos. A manera de conclusiones de estas reflexiones que hemos realizado sobre la normatividad y las regulaciones jurisprudenciales, tanto internacionales como nacionales, en materia de educación y que por supuesto apuntan y son pertinentes para la educación superior, podemos señalar una especie de conclusiones generales, máximas, premisas que tienen que servirnos de utilidad o que pueden servir para todo el debate que se establezca de la creación, de la configuración de la educación superior con perspectiva cultural o multicultural o con perspectiva indígena, que es esencialmente uno de los objetivos de un evento de estas características. La primera, la etnoeducación tiene que brindarse, es un deber brindarla en todos los niveles educativos. Tiene que hacerse no solamente en educación primaria, sino también en educación superior. Esto conlleva, esta obligación significa que tiene que hacerse por lo menos de manera gradual, tiene que ir incrementándose los niveles de prestación de la educación para que efectivamente se logre con este objetivo. Es imposible partir de la plenitud, hay que partir de la gradualidad. En segundo lugar, la etnoeducación tiene que estar dirigida a responder a las necesidades de los grupos étnicos. La educación tiene que ser pertinente, tiene que brindar las herramientas para que se preserven por una parte y también para que logren su desarrollo. Ahí está el equilibrio, preservación y desarrollo, y mejorar las condiciones de vida, pero al mismo tiempo permitir que exista la identidad, que existan los elementos que hagan que la comunidad no se disgregue, no se difumine en la cultura mayoritaria. En tercer lugar, es necesario garantizar
la permanente participación de los grupos étnicos en la construcción de la etnoeducación. Participación, consulta previa, concertación de distintos mecanismos según las necesidades y las circunstancias en las cuales se presenten. En cuarto lugar, la etnoeducación debe estar supeditada al bilingüismo. El bilingüismo, el respeto de las lenguas propias, pero también el conocimiento de las otras lenguas como un mecanismo también para poder defenderse en una cultura mayoritaria que domina otro tipo de idioma, es indispensable para lograr ambos objetivos, tanto el de preservación como el de desarrollo. El financiamiento de la educación, de la etnoeducación, en principio, eso es una obligación muy importante establecida desde las normas de carácter internacional, debe ser público, aunque por supuesto ese concepto de educación pública no obsta para que puedan buscarse mecanismos de autosostenimiento, si es posible, en una etapa superior. El Estado tiene que garantizar que la etnoeducación no se convierta en un factor de discriminación social. Esta idea es muy importante. No puede haber una discriminación, no puede ser la etnoeducación un factor de discriminación de los ciudadanos indígenas respecto de los ciudadanos que ostentan una cultura mayoritaria. No puede significar unas mayores oportunidades para unos y menos oportunidades para otros. No puede ser un factor de discriminación. Y finalmente, en la educación superior, en este caso, como una manifestación del derecho a la etnoeducación, se tiene que dar un especial cuidado, se tiene que dar una especial atención a las actividades de subsistencia de la comunidad étnica respectiva. Eso, de acuerdo con el convenio de la OIT, el convenio 169, actividades tradicionales, en la medida en que eso se corresponda con los elementos de preservación, caza, pesca, agricultura o cualquier otra actividad, deben de ser desarrolladas, tienen que tener un especial cuidado en materia de educación. De esa es una manera para compatibilizarla. Muy bien, con esto concluyo la presentación que me corresponde. Como pueden ver ustedes, el panorama es muy interesante, está por construir, y en Colombia digamos que somos privilegiados en cuanto a que nuestro país en materia jurídica, en materia constitucional, en materia jurisprudencial ha sido bastante generoso en proporcionar elementos, proporcionar principios, criterios, ideas a partir de las cuales se pueden desarrollar con un amplio margen de competencia derechos y aspiraciones, como son las relativas a tener una educación particular, especial, la etnoeducación, y particularmente también permite que se desarrolle en niveles superiores, como es el caso del evento que aquí se está desarrollando. Les agradezco nuevamente la atención y no me resta sino desearles el mejor de los éxitos en el resto de actividades que van a desarrollar. Mi agradecimiento a la doctora Lucero Zamudio de la Universidad Externado de Colombia por su amable invitación. Muy buenos días y muchas gracias.